buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Nuestro programa está hoy lunes, comenzando la semana, y les proponemos varios temas que seguro serán de su interés. Vamos a comenzar haciendo un análisis de la situación en Ucrania después del derribo del avión de Malaysia Airlines la pasada semana sobre el este ucraniano, todos los conflictos que ha generado y que también ha potenciado en esa región. Tendremos también la sección, de la esquina del periodista Reinaldo Taladriz, seguro con un tema bastante interesante. Y dedicaremos los últimos minutos de nuestro programa a los resultados de la cumbre China-CELAC, que también tuvo lugar la semana pasada y a la cual asistió nuestro presidente, el general de ejército Raúl Castro Ruz, como invitado, como parte también de la troika de la CELAC. Esos son los temas que le propongo que se mantenga junto a nosotros. Tendremos en este primer momento para analizar el tema de Ucrania, el que anuncié en un inicio, al máster en ciencias Santiago Pérez, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional del CIPI. También tendremos en el segundo momento de nuestra mesa redonda a la licenciada Bárbara Betancourt, directora general del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Pero vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con lo que sucede en Gaza. Ayer domingo fue la jornada más sangrienta de los bombardeos del ejército israelí contra esa franja, ese pequeño territorio llamado la Franja de Gaza, donde viven parte de la población palestina. Les propongo conocer con nuestra noticia del día lo que ha sucedido en la jornada de hoy. Veamos. Al menos 4 muertos y decenas de heridos dejó un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes con artillería contra un hospital en la zona central de Gaza. Fuentes médicas informaron que la tercera planta del edificio, donde se aloja la unidad de cuidados intensivos, fue la más afectada. En este momento estamos en una gran crisis. Aquí atendemos a miles de civiles, desde los niños hasta mujeres. Los tratamos. Todos nos sorprendimos por el bombardeo. Tenemos casi 120 heridos por el ataque. Las calles de Gaza son testigo de la intensa escalada de violencia por parte de Israel. Pese a los llamados internacionales, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la ofensiva militar en la franja seguirá hasta sus últimas consecuencias. Nos estamos preparando para continuar y tenemos un plan preorganizado donde estamos dispuestos a hacer todo lo necesario en la Franja de Gaza, con el fin de proteger al Estado de Israel. El Consejo de Seguridad de la ONU insiste en lograr un alto al fuego entre las partes. Los miembros expresan su preocupación por el elevado número de víctimas y llaman a un inmediato alto a los combates en base al acuerdo de noviembre del 2012. Además, los miembros del Consejo apoyan el esfuerzo de Egipto y el secretario general de las Naciones Unidas para lograr un alto al fuego. En las últimas horas, los aviones de guerra israelíes bombardearon varias casas sin lanzar ningún tipo de advertencia, lo cual ha causado la muerte de familias enteras en la Franja de Gaza. Esa es nuestra noticia del día, la situación en Gaza, bastante compleja la situación allí, y creo que Santiago, que bastante compleja también la situación en Ucrania después y antes del derribo de este avión de Malaysia Airlines, que ha tensado bastante el conflicto que ya se vivía allí. Pero yo te propongo antes de comenzar nuestro análisis, ir hasta Moscú. Nosotros no. Irá vía telefónica a la periodista Irma Shelton, que tiene al teléfono a Odalis Buscarón, corresponsal jefa de la agencia Prensa Latina en Moscú, que nos dará algunos detalles seguramente sobre lo que ha sucedido, las últimas informaciones, y después, regresamos para hacer el análisis. Muy buenas tardes, Irma.
Sí, buenas tardes. Efectivamente hemos hecho contacto telefónico en Moscú con Odalis Buscarón, corresponsal jefa de prensa latina en Rusia. Odalis, queríamos conocer de las últimas informaciones sobre el derribo del avión en el este de Ucrania. Bueno, aquí lo último, y bueno, a pesar de la diferencia horaria, ya sabemos que se han culminado las labores de búsqueda, o sea, los agentes de salvamento de Ucrania anunciaron que ya terminaron las labores. Se han hallado 282 cuerpos de los 298 fallecidos en esta catástrofe aérea, la más grande que se ha producido en territorio ucraniano. Se habla de 282 cuerpos encontrados y restos de más de 87 fragmentos de restos humanos que presumiblemente se cree que pertenecen a 16 fallecidos. Un detalle importante es que, bueno, ya se sabe el destino para dónde viajará el convoy ferroviario refrigerado con estos restos humanos, y será para la ciudad de Kharkov, muy próxima a Donetsk. Allí esperan unos 31 peritos, que son peritos holandeses, que van a realizar las pruebas forenses y los demás estudios de estos cuerpos. Todo eso se hace bajo una férrea seguridad, mayormente con los veedores de la Organización de la Seguridad de Cooperación con Europa. En Kiev están otros expertos malayos, otro grupo de expertos holandeses, europeos, en fin. Hasta han invitado a agentes del FBI de Estados Unidos, invitados por Ucrania. Odalis, ¿cómo han sido las últimas proyecciones de Moscú con relación a este caso? Hay expertos que están diciendo que el avión pudo haber sido impactado tierra-aire o también aire-aire. ¿Qué se dice al respecto? Hoy mismo, por ejemplo, se escuchó muy fuerte la versión de que un caza bombardero ucraniano Su-25 estaba custodiando hasta el último minuto de caer el avión a la nave esta comercial. Ucrania no explica, y no le explica a nadie, por qué estaba un avión militar haciendo el recorrido de este avión civil por el mismo corredor. El Ministerio de Defensa de Rusia ha presentado a Ucrania unas 10 preguntas, entre ellas, que es lo que se preguntan también todos los analistas. Primero, ¿por qué se le cambió la trayectoria de vuelo a ese avión pasando por Varsovia, poco antes de ser derribado en Ucrania? Hoy el Ministerio de Defensa dice que el avión se desvió 14 kilómetros de la trayectoria, del límite de esa trayectoria fijada, y dicen que hay detección de que el piloto logró, es decir, hizo intento de regresar al corredor, pero no tuvo tiempo de maniobrar porque fue derribado. Y la más importante es por qué Ucrania no ha convocado la comisión que se llama la Comisión Gubernamental, la Comisión Oficial para investigar este accidente, a 5 días de haber ocurrido. Para mañana está convocada una sesión extraordinaria y urgente del Consejo de Seguridad de Rusia bajo la presidencia de Putin, en el que se va a analizar, el titular del Servicio Federal de Rusia, Patrushev, va a leer un informe en el que se van a exponer las posiciones de Rusia, y se llama así: sobre la defensa de la soberanía de la Federación de Rusia. Es lo que puedo decir, esa es la posición del gobierno de Rusia. Odalis, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Seguiremos en contacto contigo. Que pases buenas noches. Bueno, muchas gracias a Odalis y a Irma Shelton por esta entrevista vía telefónica. Ahora, estamos frente a un conflicto, Santiago, frente a un acontecimiento que tiene muchas aristas para analizar, pero yo te propongo comenzar con el tema de la manipulación mediática que hay en torno a este acontecimiento, que creo que es una de esas aristas que salta a la vista, ¿no? Es correcto, Oliver, gracias por invitarme. Un saludo a la teleaudiencia. Si uno se pone a ver todos los cables que han surgido y las declaraciones básicamente de los líderes occidentales, no existe la posición rusa prácticamente. Es decir, casi toda la lógica es de que fueron los separatistas los que tumbaron el avión y que detrás están los rusos. Es decir, hay una
evidente interés en presentarlo como una acción de los separatistas y del gobierno ruso, y a partir de ahí viene todo el proceso de inculpar a Rusia de que son los criminales, de que los que han provocado esta terrible tragedia, que obviamente es una terrible tragedia. Es decir, volar en pleno vuelo un avión civil es una de las tragedias más Cuba lo grandes. conoce, lo hablábamos cuando estábamos preparando la mesa. Cuba conoce lo que es eso. Está claro, nos volaron un avión en pleno vuelo, los terroristas, con 73 compañeros nuestros a bordo. Y realmente, si tú te pones a ver, por ejemplo, lo que ha estado diciendo Obama, prácticamente salió 2 horas después a decir que habían sido los separatistas, sin prueba alguna. El vicepresidente Biden acaba de decir que el problema es que Putin no tiene alma. El primer ministro de Gran Bretaña estaría diciendo que Rusia está demostrando o que puede llegar a ser un estado paria. Kerry ha estado diciendo, el secretario de Estado, que bueno, hay que responder a esta provocación, que todas las opciones están sobre la mesa, excepto un desembarco de tropas norteamericanas allí en Ucrania. Evidentemente hay una manipulación mediática y política para hacer de este terrible acontecimiento un cambio significativo, cualitativamente diferente en el conflicto ucraniano. Hay mucha gente que le ha convenido este Sí, de eso incidente. podremos hablar un poquito más adelante, pero ahora que hablábamos de la manipulación mediática, todo esto sucede cuando es Rusia el país que más pruebas ha presentado, imágenes de satélite, el avión, bueno, del cual hablaba Odalis, que estaba muy cerca del avión de Malaysia Airlines. Sin embargo, no ha sucedido así con la versión de Estados Unidos, y a pesar de eso hay esa manipulación mediática. Kerry lo que ha estado diciendo es que los insurgentes ucranianos tienen un sistema que supuestamente fue el sistema que derribó el avión, que es el sistema Buk, cuando se le dijo, bueno, pero es que los insurgentes no tienen ese sistema. Entonces ellos ahora empiezan a decir que originalmente los rusos se lo habían dado, que los rusos lo habían entrenado y que lo sacaron del territorio ucraniano. No han presentado pruebas, y tampoco, como decía Odalis, el presidente Poroshenko, que inmediatamente salió también a decir que había sido culpa de los separatistas de las regiones de Donetsk y de Lugansk. Y han estado aprovechando esta coyuntura, también lo conversábamos, para continuar una guerra genocida sobre las ciudades ucranianas de Donetsk y de Lugansk. Que no existen en los medios ahora. Que Nadie habla de eso. Prácticamente no existe. Ha servido como una cortina de humo. Es correcto. Este- Y estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes. Sí, exacto. Y estamos hablando de una ciudad, en el caso de Lugansk, de cerca de 500.000 habitantes. Es parte de toda la manipulación mediática y la manipulación política. Hay mucha gente que se está planteando de que si esto es una provocación, estilo la del Golfo de Tonkin en su momento para agredir a Vietnam, o el incendio de Reichstag en su momento, vinculado con mucha de la presencia de personal fascista dentro de las élites ucranianas. Pero lo cierto es que puede ser una provocación. En fin, hay muchos escenarios sobre la mesa. Hay una comisión independiente que, como se decía, dirigen los holandeses, que fueron el país que mayor cantidad de víctimas tuvo en este incidentes. Habría que ver, esos observadores ahora van a estar sobre un enorme presión. Ha habido casos por todas partes. Habría que ver cuál es el resultado de esto, pero lo cierto es que si nos ponemos a ver en la lógica, ¿no?, de a quién conviene tal o más cual incidente, no le conviene a los separatistas, para nada. No le conviene a Rusia, porque por supuesto se encuentra en una situación en que los occidentales quieren provocarla a entrar a Ucrania. Jugaría más a los intereses de aquellos que quieren incrementar la escalada, que lo han hecho en otras ocasiones, Oliver. Sí, porque a uno le cuesta trabajo pensar de que puede hacer una provocación, o sea, tumbar un avión con 268 personas, pero es que ha sucedido otras veces en la historia y ha sido la justificación para muchas acciones a nivel internacional. Y al principio recuerda que salió la noticia de que el avión del presidente Putin coincidió en el vuelo, en toda la posición en Varsovia, con este avión de Malaysia Airlines. Es un tema sumamente complicado, ¿no?, a la hora de decidir.
Pero sí quería insistirte en la idea de la escalada, porque no es primera vez que se demuestra por parte de los servicios especiales y de los Estados Unidos y del gobierno ucraniano, más que todo las fuerzas internas, los llamados neofascistas que están ahí y que dirigen las carteras de seguridad nacional, que no les conviene una salida negociada. Ya lo han demostrado casi históricamente. Si me permites brevemente. Sí. 21 de febrero, negociaciones con el presidente Yanukovych para encontrar una salida a la crisis en Ucrania. 22 de febrero, golpe de Estado, para que Yanukovych se fuera. 16 de abril, negociaciones en Ginebra, daría la apreciación de que podía encauzarse la crisis ucraniana por un escenario negociador. Un día después, bombardeo sobre Slaviansk. Ya casi nadie habla sobre Slaviansk. Slaviansk fue prácticamente sometida a ruinas por los bombardeos de la aviación ucraniana. Y más recientemente, el día 29 de junio, un domingo, hubo una conferencia entre Hollande, la Merkel, el presidente Putin y el presidente Poroshenko, donde al parecer habían llegado a la conclusión de que había que extender la tregua que el presidente Poroshenko había convocado del 20 al 30 de junio. Eso fue el 29. El día primero hubo una manifestación en Kiev, en Maidán, por parte de estos sectores de la extrema derecha, y al día siguiente Poroshenko, desdiciéndose de lo que ya él había dicho incluso públicamente, comienza las operaciones y rompe la tregua. Evidentemente hay detrás sectores ocultos que quieren que la crisis escale. A Estados Unidos le conviene la escalada de la crisis ucraniana. Lejos de su territorio, aparentemente no pierden nada, es un problema para Rusia, uno de los grandes enemigos en la geopolítica actual. Le crean un rollo también geopolítico y económico a la Unión Europea. Es decir, es parte tradicionalmente de la política norteamericana. Sobre eso me gustaría andar. Sí. Yo recuerdo uno de los grandes comentaristas internacionales que ha tenido la televisión cubana, Eduardo Dimas, que decía, si usted quiere esclarecer un hecho, vaya a la fórmula costos y beneficios. Y quisiera seguir haciendo ese análisis, Santiago. O sea, ¿quiénes se llevan los mayores beneficios de este acontecimiento? No quiero decir de que hayan sido los autores, ¿no? Pero ¿quiénes son, vamos a decir, los grupos? Quizás podamos volver sobre eso, que más beneficios políticos están sacando de este acontecimiento. Obviamente a los prorrusos no ganan nada con esto. Rusia mucho menos. A mí me queda claro que la idea de generar un gran debate internacional, generar grandes acusaciones sobre los sectores separatistas, generar grandes acusaciones, poner a Rusia a la defensiva. Esto juega con los intereses de aquellos que quieren escalar el conflicto y que quieren aprovechar esta coyuntura internacional para continuar debilitando a Rusia, para refortalecer la OTAN, porque ahora estamos hablando del tema del avión, pero realmente en toda la crisis ucraniana ha habido un proceso de fortalecimiento de la OTAN que va a haber en septiembre con la cumbre de Gales que se aproxima. Los americanos han dicho que van a dedicar $1.000 millones al fortalecimiento de la defensa en Europa Oriental, en los países y en los países bálticos, en Polonia, etcétera. Se está hablando también de que Ucrania, junto con Georgia, creo, o algunas otras exrepúblicas soviéticas, Moldova, sí, sean no miembros plenos de la OTAN, pero sí estados asociados con ciertos derechos. Se pone a Rusia contra la pared, obviamente. Mira, no pueden meterlos directamente en la OTAN porque hay un artículo 5 de la OTAN en el cual cualquier participación militar de estos países implicaría ya la participación de los países de la OTAN en una guerra, pero yo coincido contigo, van a barajar cualquiera de las opciones para entrarlos mucho más dentro de la órbita de la OTAN. Bueno, cuando Kerry dice que todas las opciones están sobre la mesa, evidentemente está pensando en suministro de material bélico a Ucrania, no hablar de los asesores que ya están ahí, y de hecho los asesores norteamericanos fueron, al parecer, según los medios de prensa, los que le dijeron al presidente Poroshenko que era el momento de lanzar la ofensiva militar sobre Donetsk y Lugansk. También ha habido una presencia incrementada de navíos de guerra norteamericanos y de la OTAN en el Mar Negro. Evidentemente ellos
están tratando de usar este desagradable incidente. En fin, no quiero decir que fue una cosa, a lo mejor hasta pudo haber sido por un error, cualquier cosa es posible, o a lo mejor es una provocación que dentro de 50 años descifren los archivos y nos enteraremos que fue parte de toda una operación montada por los servicios especiales occidentales. Cualquier cosa de esta es posible, lo hemos visto, ¿no? Los que hemos seguido veces en la historia. Históricamente. También otro elemento, Oliver, es que a Occidente y a las fuerzas ucranianas les conviene incrementar el nacionalismo ucraniano. Ahora resulta que Rusia es el gran enemigo de Ucrania. Rusia es la que ha estado generando toda esta inestabilidad, la que quiere dividir el país, y esto les está permitiendo generar políticamente las condiciones para incrementar e implementar el plan de ajuste, porque la crisis ucraniana no se va a detener aquí. El FMI le ha dicho que le va a dar un paquete de 17.000 millones de dólares, los europeos también, pero con una serie de programas de ajuste tremendo. Los precios del gas van a subir, se van a eliminar las pensiones. Lo normal que hacen los países occidentales en la aplicación de un modelo neoliberal. Ya Europa del Este pasó por eso, por supuesto, y fue desastroso. Correcto. Entonces es lo que ellos quieren hacer con Ucrania en función de los grandes intereses geopolíticos de los Estados Unidos y grandes intereses también económicos. Ahí está el tema del famoso gas de esquisto que está en Ucrania. Está el hecho de subvertir el que Rusia sea el suministrador de gas a Ucrania. Por Ucrania pasa el 80% en este momento del gas que va a Europa, para que sacar a Rusia del mercado y que Ucrania comience a importar gas de esquisto, gas licuado de los Estados Unidos, y desde allí, de las grandes reservas ucranianas, proyectarlo hacia Europa. Hay muchas consideraciones geopolíticas, geoeconómicas detrás de esta crisis ucraniana. Ahora, Santiago, me gustaría hacer un análisis, o que pudiera analizar la posición de Rusia, porque obviamente esto es un conflicto agudizado por lo que sucedió con este avión, pero en el cual hay muchos elementos, hay muchos actores, y en los extremos está, bueno, vamos a decir, la rivalidad que existe entre Estados Unidos y Rusia, la contradicción de intereses. Ahora, ya hemos visto la posición de Estados Unidos, cuál es la estrategia de Estados Unidos, pero en el caso de Rusia, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cómo valora usted que ha reaccionado ante esta situación? Porque la están señalando, obviamente. Está claro. Mira, tiene que ver con la emergencia de Rusia a nivel mundial. Rusia fue muy venida a menos con el neoliberalismo del presidente Yeltsin en los primeros 10 años. Con la llegada al poder del presidente Putin se dio un proceso de emergencia de Rusia. Lo favorecieron los precios del petróleo durante todos los años 2000, y Rusia ha tenido cada vez un mayor peso en la política mundial. Ya lo demostró en el 2008, cuando fue atacada por el presidente Saakashvili en Georgia. La reacción de Rusia fue contundente. Lo demostró recientemente en la crisis siria, cuando prácticamente evitó, una jugada diplomática muy astuta, la intervención norteamericana. Rusia está demostrando que es un actor de peso en la geopolítica mundial por sus vínculos con China, ahora los vínculos con América Latina. Muy interesante la gira que dio el presidente Putin por acá. Y ahora Rusia, por lo que he podido ver en el diseño de su política, no le interesa meterse en una guerra en Ucrania. Al parecer lo que están apostando es a eso, a provocarla, a que meta los tanques rusos, para que entonces sí haya un gran pretexto para lanzar la Segunda Guerra Fría y para que Estados Unidos vuelva a blandir lo que es. Ellos para desprestigiarla también. Claro, para desprestigiarla y para tener el gran pretexto con las sanciones de las cuales no hemos hablado todavía, de Estados Unidos y de la Unión Europea, y de pronto presentar que el mundo necesita a Estados Unidos con su poder militar para defenderse del gran oso ruso. Rusia ha tenido una posición cautelosa, pero al mismo tiempo no puede permitir que el genocidio sobre una población étnicamente rusa, que no es la mayoría, de Donetsk y de Lugansk, es población ucraniana, pero que habla en ruso, que su cultura es rusa. Ellos le llamaron en tiempos del Imperio zarista la región de Novorossiya, donde hay un sentimiento de simpatía hacia Rusia. Incluso se declararon ya de manera
individual, tanto Lugansk como Donetsk, de manera independiente, y han expresado sus simpatías hacia Rusia. Estos son pueblos hermanos, pueblos que vivieron en un mismo país, que vienen viviendo juntos, y realmente esto ha sido una cuña que los sectores neofascistas y aprobados con la bendición, por supuesto, de Occidente, de Europa occidental, pero sobre todo los norteamericanos, han generado estas cuñas entre estos pueblos que realmente tienen un sentimiento de solidaridad. Por eso la posición rusa es, al tiempo que plantea que es un problema interno de Ucrania, no puede desentenderse de lo que está pasando en ese país con las poblaciones que además tienen muchos vínculos económicos, muchos vínculos culturales con la Federación de Rusia. Me parece que ha sido una política cauta, pero a la vez una política de principios. Pero hay que ver cómo esto evoluciona ahora. Claro, eso pienso. Este es un acontecimiento que puede tener otros acontecimientos que pueden agravar o relajar. Por eso lo invito a una próxima mesa redonda sobre el tema, y a ustedes se nos hace un panelista habitual acá. Por ahora le doy las gracias por haber estado con nosotros hoy, y bueno, reiterada la invitación. Nosotros vamos ya a otro momento de nuestra mesa redonda, vamos a la esquina. Allá está, bueno, esperándonos el periodista Reinaldo Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. Hoy le traigo un tema que tiene que ver con el béisbol, pero tiene también que ver con algo que se sigue llamando y está intacto, que se llama bloqueo. Esta noticia, porque es una noticia, apareció casi al comenzar el Mundial de Fútbol, y eso me llevó a pensar dos cosas. Si yo tocaba este tema en ese momento, desde el punto de vista periodístico, era casi suicida hablar de eso empezando el Mundial de Fútbol. Pero también me llamó la atención que esta noticia que ustedes van a ver hoy en su totalidad aquí, la van a poder conocer. Es el tipo de información que, en mi modesta opinión, da para seguimiento, da para debate, da para consultas a especialistas de otras ramas que tienen que ver con el tema. Y sin embargo, como muchas veces ocurre, sobre todo cuando tiene que ver con Cuba y estos temas, misteriosamente nadie le dio seguimiento, o prácticamente nadie habló de ella, y salvo muy honrosas excepciones, ni siquiera se reflejó. Cosa que me llama la atención, porque creo, en mi modesta opinión, repito, que es una noticia o información que lo amerita. Pero bueno, se acabó el Mundial de Fútbol y creo que es un buen momento para compartirla con ustedes. ¿De qué se trata? Cuando usted leía el titular, usted podía pensar de primera instancia que podía ser uno de esos tantos chistes que circulan hoy en las redes digitales, etcétera, en sitios de humor. Pero no, era real. Que no lo van a ver en pantalla, yo le digo lo que decía el titular de donde yo leí la información. Los peloteros, escuchen esto, los peloteros cubanos radicados en la isla no podrán jugar béisbol en la Liga Mexicana. Usted me diría, bueno, ¿y por qué un cubano que vive en Cuba no puede jugar béisbol en México? Si Cuba y México tienen relaciones normales, son países soberanos, independientes. Bueno, vamos a ver, ¿qué dijo? Nada más y nada menos que el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, que fue el que aseguró esto. Vamos a empezar a ver en pantalla. Los jugadores cubanos que tengan nacionalidad y residencia en Cuba no pueden jugar en la Liga Mexicana de Béisbol. Tendrían que tener una nacionalidad alterna, o sea, renunciar a ser cubano, vivir en su país y vivir en otro país y tener otra ciudadanía. ¿Esto quién lo dijo? Véanlo en pantalla. El señor Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Fue textual. Y vamos a terminar de ver textualmente lo que dijo el señor Escalante. Vamos a ver en pantalla. Tal situación, dijo el señor Escalante, se deriva de la afiliación de la Liga Mexicana de Béisbol a la National Association, entidad que depende del Comisionado de Grandes Ligas, organismo que tiene que respetar los acuerdos de un desafortunado embargo de los Estados Unidos contra Cuba. Y continuó diciendo el señor Escalante, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, el béisbol norteamericano tiene que actuar de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos. Y nosotros, como afiliados, tenemos que respetar ciertas cosas que no atenten contra las leyes nuestras, pero que sean razonables. Y terminó diciendo, la Liga Mexicana puede traer sin ningún problema a los cubanos que tengan nacionalidad cubana,
Pero el béisbol organizado también puede decir, esto es lo que le diría el béisbol de Estados Unidos a la Liga Mexicana si trae un cubano que vive en Cuba. En virtud de lo que estás haciendo, porque tienes todos los derechos, te voy a pedir que te desafilies de nosotros porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Hasta aquí, textual, las declaraciones del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol sobre este tema. Y ahora vuelvo al inicio. ¿Ustedes creen que esto es noticia o no? ¿Creen que merece que se informe de estas cosas? ¿Creen que merece que se le dé seguimiento? ¿Ustedes creen que este es el tipo de noticia que a veces en términos periodísticos se le dice un follow-up, un seguimiento? O sea, por ejemplo, que se consulte un abogado, un especialista en temas internacionales, que se consulten autoridades de otro tipo, ya que este es un tema que abarca varias aristas, tiene varias piezas de este rompecabezas. ¿Ustedes creen o no? A lo mejor ustedes piensan que no es una noticia interesante, que un cubano no pueda jugar en México, ¿no? Ahora, hay una corriente de pensamiento que dice que no se debe para nada mezclar el deporte con la política. Correcto. Si usted es de los que piensa así, me está viendo, yo le hago con total honestidad y candidez de mi parte una pregunta. ¿Usted cree que esto es mezclar la política con el deporte o aquí no se mezcla? ¿Usted cree que esto debe ser condenable porque se mezcla la política con el deporte o en este caso no se debe condenar, sino sencillamente ignorar? Y y creo que es válido a cualquiera que verdaderamente ame el béisbol, el deporte, en su más pura acepción, hacerse unas cuantas preguntas. Por ejemplo, yo las escribí, me tomé el trabajo de escribirlas para ser exacto. Esto que se ve aquí es un embargo, o sea, un tema bilateral de Estados Unidos y Cuba, como dicen en Naciones Unidas todos los años los representantes de Estados Unidos, o esto es un ejemplo de aplicación extraterritorial a un tercer país de una ley norteamericana. ¿Qué ustedes creen? ¿Es embargo o es bloqueo? Otra pregunta, esta extraterritorialidad, ¿ustedes creen que es legal? El presidente de la Liga Mexicana decía que ellos pueden hacerlo, pero pierden la desafiliación, o sea, perderían el derecho a estar afiliados a una entidad norteamericana. Pero ¿es legal acatar una ley de otro país? Esto se discutió mucho en el mundo con la Halliburton, pero a nadie se le ocurrió que se iba a tener que discutir de pelota con esto. Se discutía de inversiones, de empresas, de grandes negocios, pero de poder jugar pelota en un tercer país y que no se pudiera. Creo que a nadie le pudo pasar por la cabeza, pero es una realidad. Me hago otra pregunta. Piensen ustedes el origen de todo esto. ¿Cómo puede amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos o cualquier interés de los Estados Unidos? Que un cubano que vive en Cuba vaya a la Liga Mexicana, juegue pelota, reciba sus ingresos, regrese a su país, a su pueblo, a su casa, con su familia, donde vive, donde creció. ¿Cómo puede afectar eso a los Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos prohíbe eso? ¿Por qué Estados Unidos le exige a la Liga Mexicana que no puede aceptar eso? Que el cubano tiene que renunciar a su país, a su pasaporte, a su ciudadanía, vivir en otro país, tener ciudadanía alterna para poder jugar pelota en México. No es para hacer actividades militares, no es para nada, es para jugar pelota, de lo que estamos hablando aquí. Me pregunto también entonces, cuando empezó la apertura del béisbol cubano, que como ustedes saben, Cuba está abierta ya, hay cubanos jugando en Japón, en otras ligas, en el propio México empezaron a jugar, aunque ya sabemos que está prohibido por las leyes norteamericanas. Las ligas del Caribe, incluyendo la Serie del Caribe, ¿qué usted cree? ¿Son realmente independientes o son filiales de las ligas de los Estados Unidos y por tanto están obligadas a cumplir las leyes de los Estados Unidos? Como es en este caso el bloqueo, que es el que impide que nadie que vive en Cuba participe en ninguna actividad donde gane un centavo y que tenga que ver con alguna empresa que tenga afiliación con los Estados Unidos. Y yo quiero terminar preguntándole con toda honestidad, suponiendo que un día se decida plantear, como es el espíritu que muchas veces ha partido de Cuba, vamos a sentarnos, Estados Unidos y Cuba, vamos a legalizar, normalizar, racionalizar la situación de todos estos peloteros, etcétera. ¿Ustedes creen, honestamente, por qué un cubano tiene que renunciar a vivir en su pueblo, en su ciudad, con su familia, en su casa, donde creció, con sus amigos, para poder jugar béisbol en el mejor béisbol del mundo, en las grandes ligas de Estados Unidos? Ya no es solo allí, ahora es también en México, ahora es también en Venezuela, ahora es también en Dominicana y Puerto Rico, que están sometidas todas
a este tipo de acuerdos. ¿Por qué un cubano tiene que renunciar a eso? ¿Por qué razón? Por haber nacido, es solamente por haber nacido en este país, que entonces hay que hacer todo el show de salir de la lancha, de escapar, porque el cubano escapa. Aunque va buscando un contrato económico, acuérdense que el cubano escapa, no es migrante económico, escapa, huye. El otro emigra buscando mejoría económica, como es desde que empezó la historia de la humanidad, que siempre ha sido el hombre moviéndose a donde sí hay mejores condiciones económicas, desde que empezaron a salir los primeros de África. Siempre ha sido así, pero en el caso de Cuba no es así. Entonces Cuba tiene que huir, escapar, aunque lo que va buscando es un buen contrato, en su justo derecho, y como cualquier ser humano, como cualquier emigrante económico, no, el cubano tiene que ser sometido. Incluso hay mafias, sí, carteles de la mafia que han estado sacando peloteros. Y en Estados Unidos esto ha trascendido a la prensa, aunque curiosamente por acá no oímos hablar mucho de eso. Pero hay juicios pendientes de peloteros que han sido sacados por carteles, por los Zetas, y han estado secuestrados con amenaza de cortarle los dedos, etcétera, etcétera. Todo eso ha pasado porque son quienes los han sacado. ¿Por qué el cubano tiene que estar sometido a eso? ¿Por qué no se puede regularizar, normalizar? ¿Por qué? Por el solo hecho de haber nacido en Cuba. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso es mezclar la política con el deporte o no? Yo les he presentado los hechos. ¿Y qué voy a hacer? Ojalá los motive a pensar, razonar, analizar con toda la mayor cantidad de información posible, con todas las aristas de este problema, para que, como siempre les pido, saque usted sus propias conclusiones. Y ahora regreso a Oliver en la mesa. Este martes y miércoles en la Mesa Redonda, Artemisa, una provincia que crece. La Mesa Redonda dedicará 2 programas a reflejar la vida económica, política y social de Artemisa, provincia sede del acto central por el 26 de julio. El experimento en la forma de ejercer el gobierno en el territorio, el aporte de su agricultura, las transformaciones en la salud y la educación, la zona especial de desarrollo del Mariel y otros puntos significativos de la realidad artemiseña serán presentados en las emisiones de martes y miércoles. Las principales autoridades del partido, la Asamblea Provincial del Poder Popular y el gobierno de la provincia, junto a los directivos de organismos del territorio y la Oficina Reguladora de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, comparecerán en estas mesas redondas que transmitirán Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba desde las 7 de la noche. El canal educativo las retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, muchas gracias al periodista Reinaldo Taladriz por este tema de la esquina, como siempre bien interesante. Y vamos ya al segundo tema de nuestra mesa redonda. Tengo como invitada a Bárbara Betancourt, bueno, también habitual panelista de la mesa redonda, que hace mucho tiempo que no está con nosotros. Babi, quien, bueno, es directora general del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y también fue enviada especial de la radio cubana a la cumbre China-CELAC, que es el tema que nos ocupa ahora en este momento de la mesa redonda. Yo les propongo primero ver un fragmento del discurso del general de ejército Raúl Castro Ruz en esta cumbre y después venir y hacer los análisis de la cita. Veamos. La gran nación asiática es hoy la segunda economía a nivel mundial y el principal exportador de bienes. Su sólido crecimiento económico ha favorecido incrementos de precios de las materias primas y de las exportaciones de varias economías de la América Latina y el Caribe. Hoy China es el destino del 9% de las exportaciones de la región y el origen del 14% de sus importaciones. Los países de la América Latina y el Caribe, que contamos con una proporción importante de las reservas minerales, la segunda reserva petrolera y 1/3 de las reservas mundiales de agua dulce, tenemos el desafío de trabajar por la industrialización de nuestros recursos naturales y agrícolas, de incrementar y diversificar las exportaciones, en particular de bienes de mayor valor agregado, y por alcanzar una balanza comercial más equilibrada,
en lo que pueden desarrollar un papel de importancia los vínculos con la República Popular China. En nuestro caso, más de medio siglo de intercambio con ese país nos han permitido avanzar en el desarrollo pleno de una relación ejemplar que ha superado la prueba del tiempo. Los estrechos lazos de amistad existentes entre ambas naciones han tenido un reflejo indiscutible en los múltiples proyectos de comercio y cooperación desarrollados, muchos de ellos con un gran impacto social. Hoy, nuestra invitación es a continuar trabajando juntos para promover las relaciones entre ambas partes basadas en el respeto, la igualdad y el beneficio mutuo. Muchas gracias. Un fragmento bastante esclarecedor de la importancia cada vez mayor que tiene China para nuestra región. Pero Bobby, vamos a comenzar con los resultados de esta cumbre, cumbre al alto nivel, ¿no? A nivel de presidentes entre China y la CELAC. ¿Qué se habló allí? ¿Qué se discutió? ¿Y qué perspectiva puede haber en futuro, no? Sí, primero un saludo para todos los que nos están acompañando y la excusa porque tengo la voz también un poco tomada. Y yo creo que la importancia de las relaciones de China con la región ya pasó la etapa de que alguien pudiera dudar. La presencia de China en casi todo el mundo es bien notable, y también en América Latina, solo que ahora con esta reunión toma cuerpo una intención que por cierto es compartida. Si bien China desde el 2008 aproximadamente, en documentos en los que plantaba su posición en materia de relaciones internacionales, dejó bien claro el interés de tener un acercamiento a América Latina para una relación mutuamente beneficiosa. Ahora, sobre todo el surgimiento de la CELAC y la aprobación en La Habana de la creación del foro China-CELAC, bueno, pues está concretando, está dando la posibilidad de que esta relación empiece a articularse en proyectos concretos. Esta reunión, que ha estado antecedida de alguna manera por reuniones a nivel de cancilleres que realizaron la troika de la CELAC, la troika inicial, después extendida a cuarteto, en varias oportunidades, se han visto en 4 oportunidades con autoridades chinas. Bueno, pues a partir de esos encuentros se han ido identificando áreas y que tienen que ver con los proyectos que ahora mismo, cruzados por la integración, se están dando en América Latina. Ya no es una negociación para hacer un comercio que no tenga un fin que sea más allá que de la ganancia. Lo cierto es que ahora todos los proyectos que se emprenden en América Latina, o la inmensa mayoría de ellos, tienen un componente social importante, un componente económico para multiplicar las potencialidades de la región y multiplicar sus resultados en función de esa deuda social que todavía en algunos casos está pendiente. China también ve en América Latina no solo el mercado para sus producciones, sino también la posibilidad de desarrollarse en infraestructura, de tener una presencia como inversionista. Por eso tan importante resultó para todos, y fue muy publicitado, los anuncios que hizo el presidente Xi Jinping en esta reunión que desbordó en la cuarteta de la CELAC. Hubo un primer momento en que estuvieron participando líderes latinoamericanos de UNASUR en general, integrantes por supuesto también de la CELAC, que estuvieron intercambiando sobre necesidades de la región, y hubo una inmediata respuesta de China. Por supuesto, era una cartera de propuestas que traía previamente elaborada, pero que fueron muy bien recibidas porque son inversiones, es decir, inyecciones millonarias para infraestructura, como líneas de créditos para proyectos concretos, también la posibilidad de estudios, de becas. Hay una serie de proyectos que empezamos a decir los números y quizás suenen huecos. Quizás después podemos concretar en algunos proyectos, porque hay algunos que son muy importantes, pero yo creo que toda relación económica
necesita de cierta voluntad política, Claro, por lo menos para que sea precedera, y claro. creo que de esto se trata, ¿no? Yo creo que es lo fundamental, y lo fundamental es sobre todo en América Latina estas propuestas de China como el talante con que se ha acercado Beijing a América Latina es muy respetuoso. Lo destacaba el presidente Raúl Castro, también Dilma Rousseff, que a través de ella se hizo posible esta reunión en Brasil de países que no eran del BRIC, porque vino a Brasil a participar en una cumbre del BRIC Xi Jinping, como Putin, Modri, decirlo, y la propia Jacob Dilma, que Zuma, bueno, que es del área, era ¿no? la anfitriona de esta cumbre. Pero lo cierto es esto, es el acercamiento de una manera respetuosa, una manera entre iguales para que los beneficios sean mutuos. No está llegando China, que es la segunda potencia del mundo, en son de potencia, con ademanes hegemonistas de que con condicionamientos no. Se está estudiando las necesidades, las aspiraciones de cada país y en esa misma medida están dando respuestas que también complementen el desarrollo de China. China también está necesitada de tecnología, de transferencias de tecnologías que pueden haber, materias primas, y además de la formación de recursos humanos. Hay áreas todavía en el desarrollo social de China que están pendientes, en materia de salud, en materia incluso no de la educación, que es un derecho en ese país, pero de algunas áreas, algunas zonas del país, cómo desarrollar su agricultura también. Es decir, que yo creo que hay una estudiada complementación que se puede hacer realidad a partir de lo que bien señalaba como la voluntad política. Y yo creo que este enfoque del cual hablaba Fabi, de que viene no como una potencia, sino en son de buscar de un complementariedad, socio para ¿no? igual a igual. Desde el punto de vista psicológico para América Latina sea muy fuerte y muy bueno también, porque no era lo que pasaba, por ejemplo, con las relaciones con Estados Unidos, con las relaciones con Europa, era muy diferente también. Hay muchos condicionamientos. China es una alternativa, se puede decir. Una alternativa, pero además una alternativa promisoria. No es que tú estés buscando un socio bueno para tú hacer un negocio que te sea factible y que no quedes tú en la parte estrecha del embudo. Hay posibilidades reales de una relación mutuamente beneficiosa. Lo hemos visto en las visitas bilaterales, porque en este contexto de la cumbre, la sexta cumbre del grupo BRICS, el presidente chino, que ya había estado por el área años anteriores cuando era vicepresidente, también marcando este derrotero que como que se ha ido abordando la relación de China con América Latina, ha estado en países importantes, Brasil, Argentina, Venezuela. Bueno, de hecho dentro de unas horas va a llegar a nuestro país para concluir esta gira que lo ha llevado por varios países. Y vamos, ya que hablas de la gira, Babi, vamos a hablar de muchos de los acuerdos de esta gira, porque China ha llegado, vamos a decir que con una cantidad de proyectos y de propuestas que son muy interesantes, yo creo que históricas para la región. De propuestas que han sido, por supuesto, complementadas, no es que ellos vengan como un rey mago, es decir, hay unas propuestas de América Latina y que se han estudiado por comisiones que han estado actuando en paralelo a la visita de alto nivel de infraestructura, que es lo que necesita América Latina. Estamos necesitados de proyectos que no solo produzcan, sino que también resuelvan problemas, que no solo productivos, que den trabajo, por eso, que resuelvan problemas, que den trabajo, que le den a la gente poder adquisitivo, que le den a la gente tecnología, es decir, y eso es lo que está, lo que puede aparecer con China. Con Brasil fueron 50 y tantos acuerdos, 54 si mal no recuerdo, 30 y tantos, 38 con Venezuela, una veintena con Argentina. Y son proyectos además ambiciosos. Hay otros que son generales, que son para el área, como un ferrocarril desde el Atlántico brasileño hasta el Pacífico peruano. Es decir, son proyectos, megaproyectos, como lo diría, como diría Chávez cuando hablaba de aquellos proyectos enormes que soñaba para América Latina. Y yo creo que con China estamos teniendo, los latinoamericanos y caribeños, hay que decirlo, socios importantes. China con una relación muy desprejuiciada hacia América Latina, sabiendo que es un continente de futuro, donde hay gobiernos que se están preocupando por el desarrollo social y económico de sus pueblos, y ellos tienen una posibilidad de beneficiarse y también desbordar en beneficios hacia América Latina y el Caribe. Yo creo que en esto también ha ayudado, vamos a decir que algunos procesos progresistas, en algunos casos revolucionarios
en América Latina, que China también les ha dado esa, vamos a decir, ese apoyo, ha sido esa alternativa de buscar una economía mucho más diversificada, ¿no? Y sin contar a Cuba, ¿no? Que es el país precursor en América Latina de las vamos relaciones. A escuchar hablar ahora de la visita, de las relaciones con China. Fue el primer país que reconoció la República Popular China y con el que tradicionalmente se ha tenido una relación de mucho respeto y también de beneficios económicos. Ha habido un fluido intercambio no solo de delegaciones comerciales, sino de delegaciones al más alto nivel. El presidente cubano Raúl Castro estuvo en China, el anterior presidente chino también lo hizo, varios personas de alto rango, dirigentes de alto rango también han estado en Cuba como parte de sus giras por América Latina, y también, bueno, han destacado en estos días la relación que ayudó a intensificar el presidente Hugo Chávez en Venezuela, de un comercio prácticamente insignificante. Hoy están teniendo un intercambio anual de 19 millones, de más de 19 mil millones, de 1.000 millones, no es solo millones, 1.000 millones, estamos hablando de miles de millones. ¿Cómo sucede en Brasil? Que en esta dinámica de desarrollo que tiene Brasil, también ha estado presente China, que de hecho es el primer socio comercial de Brasil. Y segundo Estados Unidos. Por eso, ni siquiera por eso. Una relación que también ha llegado no solamente a los gobiernos progresistas, sino también a muchos gobiernos de derecha en la región. Es un importantísimo socio comercial también para Colombia, por ejemplo. Y bueno, y me llama mucho la atención, porque bueno, como decíamos al principio, no solamente son las relaciones económicas, son las relaciones políticas. Y también China ha llegado a América Latina a tender una mano, por ejemplo, a un gobierno como el de Argentina en medio de una crisis, con el tema de los fondos buitres, también al tema al gobierno de Venezuela, que sabemos cómo han querido estrangularlo desde el punto de vista económico. E incluso yo creo que estas experiencias que se han vivido en América Latina, amargas por cierto, como la situación que tiene todavía, está en Argentina, ha llamado la atención al grupo BRICS, que se está armando de instrumentos justamente, y ahora lo hizo. Y yo creo que es bueno mencionar que esta reunión del grupo BRICS también en su declaración final, en la declaración de fortaleza, dejaba claro el interés del grupo BRICS de acercarse más a América Latina, no solo China, sino el resto de los países. América Latina ha demostrado que está construyendo una alternativa al neoliberalismo, una alternativa a ese mercado feroz, a esa ley solo de la oferta y la demanda, y yo creo que aquí se están definiendo procesos de desarrollo que ahora mismo no se dan en otras partes del mundo. El grupo BRICS, que tiene entre sus fortalezas no ser un grupo geográfico, sino estar disperso, lo cual le permite capear los temporales de una manera mejor que si estuvieran todos en una misma zona geográfica. Son economías que han ido creciendo aún en momentos de crisis, siguen marcando la diferencia con otros países, y yo creo que su relación con América Latina también es beneficiosa. Se han blindado con un banco que va a tener suficientes fondos para ellos mismos financiarse su desarrollo, y además este fondo de reservas en divisas para estas emergencias especuladoras, por los fondos especulativos, que yo creo que son una experiencia a tener en cuenta, y que si bien en el banco también podrían beneficiar a otros países que están ganándose la categoría de emergentes o países en desarrollo, la existencia de un fondo de reservas, que también en esos términos se ha hablado en América Latina, en el contexto de UNASUR, en el contexto de CELAC, del grupo de los 77, hay algunos esquemas que también ven esto como una alternativa de protección, que se fundamente y que se concrete en el grupo BRICS. Yo creo que va a tener su reflejo también en otros. Un banco que incluso le va a ayudar a América Latina romper un poco la dependencia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también. Sí, eso además va a hacer más sólida los procesos independientes en América Latina y el Caribe y en cualquier otra parte del mundo, porque no estar sometido a los condicionamientos onerosos y además
intervencionistas, absolutamente injerencistas, que se ponen los organismos financieros internacionales, ya va a ser una bastante desgracia. Tienen algunos países, y por eso el presidente Raúl Castro hablaba, por ejemplo, de las vulnerabilidades de América Latina, del Caribe, exacto, en particular, de todo lo que le debemos a Haití. No nos podemos olvidar del Caribe. Del Caribe, y además por las características que tiene, como habló de Haití siendo la primera revolución y que ahora haya sido sometida desde todos los puntos de vista, castigada hasta por la naturaleza. Exacto. Y que puedan existir mecanismos solidarios y de complementos, no son migajas, no es regalarte, es darte el instrumento para que aprendas, es transferirte la tecnología, justo. Un negocio justo, es lo que se está proponiendo, y yo creo que eso fue destacado, fue notado por los presidentes, los dignatarios de América Latina y el Caribe, y fue reconocido en varios de los discursos esta relación respetuosa y que venga a título de un socio que te quiere colaborar porque también quiere tener beneficios, pero que no te quiere robar los tuyos. Que sea un socio económico y también un amigo político. No? Yo decía, Babi, en uno de los comentarios en el noticiero, que esta relación de América Latina con China era un reflejo también de este mundo que va cambiando, de esta multipolaridad de la cual China es un actor muy importante. Muy importante. Bueno, ya vemos, China, más de 260.000, alrededor de 260.000 millones de dólares ya es el comercio bilateral. Es un tema que seguro estaremos hablando en otras mesas redondas. Muchas gracias, Babi, por estar aquí otra vez. Y nosotros, bueno, ya nos despedimos con nuestras imágenes del día. Ayer domingo, bueno, un regalo a los niños cubanos. En su día se estrenó la película Meñique, la primera producción cubana en 3D. Bueno, abarrotó los cines de La Habana, y estas son algunas de las imágenes de esta película que ya es historia en la animación cubana. Muchas gracias y muy buenas noches. Esta noche. ¡Este no es mi ventilador! ¿Cómo no es tu ventilador, chico? ¿Cómo no es tu ventilador? Ahora mira cómo se pone. En Vivir del Cuento, La Perinola. Y un poco más tarde, el espacio Concierto tendrá como invitado a Jorge Luis Pacheco.